te pedimos que te glorifiques en gran manera, Señor, y que en esta noche tu palabra sea viva y eficaz una vez más, Dios, y que transforme, cambie, restaure y provoque el cambio que tiene que provocar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, creemos que tu palabra provocará también no solamente restauración, sino también tiene el poder para cambiar las circunstancias y provocar los milagros que cada uno de los que estamos en esta sala está esperando. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a dárselo fuerte. Bien, quiero compartir algo del profeta Eliseo. Ya lo habíamos dicho el miércoles anterior, lo habíamos prometido, y les dije que comenzamos de atrás hacia adelante, cuando Eliseo estaba terminando su ministerio, cuando estaba bien enfermo. ¿Recuerdan ese pasaje que fue visitado por el rey, el hijo del rey pagano, que en ese momento ejercía poder sobre todo ese escenario, hablando de la historia bíblica? Y el hombre no era tan ajeno a Dios como su padre, pero respetaba la labor del profeta en ese tiempo, y respetaba lo que pues Dios provocaba a través de la vida del profeta Eliseo. Amén. Entonces vemos que no fue el único rey que estuvo presente durante el ministerio del profeta Eliseo. Eliseo estuvo durante 4 reinados ejerciendo su labor como profeta o como hombre de Dios. Amén. Estuvo durante el reinado de Joram, Jehú, Joacás y Joás. Amén. 4 reyes, y reinó durante 60 años. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue el sucesor nada más y nada menos del profeta Elías en el oficio del profeta en Israel. Amén. ¿Saben? Cuando yo leía eso, entendí algo que hace como un mes coloqué en un estado o en un post, no sé, no lo recuerdo en dónde lo coloqué, y habla pues este proceso entre Eliseo y el profeta Elías. Muchas veces nosotros nos afanamos, mucha gente que está aquí sirve en la iglesia, tiene talentos, tiene dones, o tal vez tú allá afuera representas a una persona o representas un lugar donde tú pues deseas sobresalir, y estás en ese lugar esperando pues que sea tenido en cuenta, y quieres crecer y quieres seguir pues como que avanzando y prosperando en lo que en este momento Dios te llamó a hacer, que es ser un empleado, ser un empresario, desarrollar un emprendimiento. No sé qué labor pues Dios para este tiempo te ha dado para sustentar tus manos, tu vida. Y veo cómo Eliseo, antes de estar 60 años ejerciendo su labor como hombre de Dios, pasó mucho tiempo detrás del profeta Elías. Amén. Y veo que hoy en día hay una generación que se preocupa más por competir que por ser competente. ¿Me dice amén a eso? Amén. Y no entendemos que en este camino las cosas tienen que estar rodeadas de un proceso de la mano de Dios. Y a veces nosotros como creyentes creemos que la fe puede sufrir ese tipo de aceleración. Amén. Y podemos creer que de alguna forma pues ese deseo de creer cada día más puede provocar que nuestras respuestas o los milagros que estamos esperando que Dios desate pues comiencen a llegar a nuestra vida de una manera repentina. Pero cuando yo veo la vida de Eliseo, y la Biblia dice, pues, o los historiadores dicen, fue el sucesor de Elías en el oficio de profeta en Israel, y fue llamado a seguir a Elías, y pasó los siguientes años como discípulo del profeta. Amén. ¿Sabe? Y usted y yo tenemos que entender que en este camino todas las cosas van a ser sometidas a un proceso. Amén.
¿Me dice amén a eso? ¿Lo está entendiendo? Y si hay un proceso, también van a estar reguladas por un tiempo. ¿Me dice amén a eso? Por un espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice el salmista, y Él es quien aprueba nuestro camino. Ahora, tú te puedes lanzar y mandar en plancha a las oportunidades que tú quieras, amén, pero los pasos que tú des serán tu responsabilidad, amén. No le respondas a Dios qué pasó cuando una decisión equivocada tú puedas tomar por no aceptar o no prestar atención a los tiempos y al consejo de Dios. Fue llamado a seguir a Elías y pasó los siguientes años como discípulo del profeta, amén, antes que Elías fuese llevado al cielo, amén. ¿Sabe? A ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome, porque yo me declaro también una persona limitada en esa área y que estoy siendo tratado por Dios, pero no nos gustan las cosas que son sometidas a un espacio de tiempo en donde Dios te dice las cosas se van a hacer de esta manera y de esta manera tú vas a comenzar a caminar conmigo y de esta manera yo te voy a comenzar a bendecir y de esta manera es que se te van a abrir las puertas y de esta forma es que los milagros van a llegar a tu vida y de esta manera, haciendo las cosas como yo las mando en la palabra, vas a ser bendecido y vas a ser prosperado. ¿Ok? O sea, Dios desmantela todas las ideas que nosotros tenemos o con las que llegamos al Señor de cómo se deben hacer las cosas y de cómo conseguir las cosas. Y yo entiendo que no es fácil que cuando uno se convierte te digan, bueno, eso que tú estabas intentando hacer o todo lo que has hecho en tu vida, aunque algunas cosas te hayan salido bien, en este camino son de manera diferente. O sea, no es fácil entender eso, ¿ok? Porque Elías estaba muy tranquilo en su casa, haciendo la labor que estaba acostumbrado a hacer toda su vida. Y tal vez tenía muchos sueños, muchos deseos en su corazón de tener un emprendimiento, porque la Biblia habla de que tenía bueyes y de pronto quería ser un hacendado, ¿cierto? Tener su finca, tener su dinero. Cualquiera no tenía bueyes en aquel tiempo, hermano. O sea que hay una forma de relacionarlo con que era un hombre o la familia del profeta era una familia próspera. O sea, él no quería que Dios lo embarcara en una película extraña como nos ha sucedido a muchos de nosotros cuando Dios nos ha llamado y de alguna forma uno se siente privilegiado de que Dios lo escoja y uno se siente respaldado en algunas ocasiones y uno siente que hay muchas promesas sobre nuestros hombros, pero cuando esa responsabilidad y ese compromiso se encuentra enfrentado a circunstancias de oposición, uno como que se quiere devolver o uno como que dice, Señor, ¿para qué me metiste en este chicharrón? ¿Cierto? Y de alguna forma nos cuesta seguir avanzando y que nuestra fe siga siendo dimensionada. Amén. Pero no era fácil el trabajo de él. No solamente era dejar algo, sino ocuparse de algo. Amén. No solamente era desprenderse de algo que estaba acostumbrado toda su vida para adquirir una responsabilidad, porque tal vez en ese momento él no sabía quién era el profeta Elías y la dimensión del llamado que tenía para ese momento en la historia bíblica. Amén. Entonces, de esa manera comenzó Eliseo su ministerio. Y no solamente te estoy hablando de un llamado, sino también de las formas, ¿ok? De la forma que Dios utiliza para tratar con el ser humano y para tratar con la vida de nosotros. No necesariamente tiene que ser un llamado a servir al ministerio completo, al ministerio pleno, o a ser un predicador o a ser una mujer de Dios. No, es la manera como Dios trabaja con el ser humano. Amén. Ahora, si tú le has pedido a Dios cosas grandes y le has pedido al Señor que bendiga tu vida de una manera poderosa, pues son más o menos una de las señales que Dios utiliza para tratar con cada uno de nosotros. Amén. La misma cosa que le sucedió a Elías te puede estar sucediendo a ti. Y Dios está trabajando contigo porque hay un anhelo y hay un deseo
para ti, para tu familia, para tu casa, a nivel individual, a nivel de familia, a nivel social, a nivel económico. De alguna forma tú tienes un proyecto de vida, ¿ok? Y cuando tú conoces al Señor, Dios te quita ese proyecto de la mano, no para dejarte sin nada, sino para comenzar a pulirlo, para comenzar a engrandecerlo, para añadirle la cantidad de cosas buenas que de pronto pues hacían parte de tu sueño, pero Dios pues le añade la parte del plus. ¿Ok? ¿Recuerdan aquella enseñanza, la versión Pro? Nosotros éramos una versión básica, pero cuando tú llegas al Señor, Dios te convierte en una versión Pro de lo que tú eras antes. Amén. Entonces, una versión Pro, cuando tú la ves en un dispositivo, tiene un valor agregado, ¿cierto? No todo el mundo la tiene, hay que pagar por ella. Amén. Recuerda que te dije, y Cristo pagó por nosotros, amén. Él hizo una inversión en nuestra vida para que tu vida fuera totalmente diferente a la que era antes, amén. En otras palabras, Dios invirtió no solamente su sangre y su vida en cada uno de nosotros. Dios tiene una esperanza de que tú y yo no solamente cambiemos nuestra manera de vivir, sino que también atendamos el consejo de Dios en cada una de las etapas de nuestra vida de la mano de Él. Amén. Entonces, eso lo hizo Eliseo. No es fácil estar detrás de alguien, esperando su turno. No es fácil estar detrás, viendo como a otros Dios los bendice y Dios los prospera. Amén. Si tú eres una de las personas que te ha tocado esperar tiempo para que se te abra una puerta de trabajo, no es fácil ver como hermanos en esta misma sala se ponen aquí cada domingo y dan testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Me dice amén a eso? No es fácil cargar con una enfermedad, y cuando tú llegas a este lugar y te encuentras con que Stephanie da un testimonio de que Dios la sanó, de que había un diagnóstico que generaba un poco de temor por lo que se decía, pero en medio de esos 2 o 3 días que duró en la clínica, Dios metió su mano. No negamos que también la ciencia ayudó, pero fue Dios que evitó que algo peor hubiese sucedido en ese momento, ¿sabes? Y te encuentras que contigo no pasa nada, y escuchas que Dios abre puertas y que a este le dio trabajo y que a este le prosperó su mano, pero contigo no pasa nada. No es fácil estar detrás viendo que esas cosas le suceden a otros y a nosotros no. Amén. ¿Sabes? No es fácil esperar los tiempos de Dios, pero Elías, el profeta Eliseo, es un fiel ejemplo de saber esperar los tiempos del Señor. Amén. El llamado inicial de Eliseo fue un proceso de instrucción, amén. No fue un proceso protagónico, ¿ok? El protagonista de la historia, del tiempo, del escenario profético era el profeta Elías. ¿Me dicen amén a eso? ¿Sabes? Y muchas veces personas que me han preguntado, pastor, pero ¿por qué eso pasa con estas personas y por qué no pasa conmigo? Porque es que tú no sabes qué proceso ha vivido esa persona. Esa persona ya estuvo detrás y ahora le tocó estar adelante. Ya fue cola y hoy le tocó ser cabeza. Me dice amén a eso. Y tal vez tú estás sembrando y esa persona ya está cosechando. Me dice amén a eso. Entonces, tratar de comparar los procesos va a ser inútil y no te va a generar paz. Porque Dios tiene una respuesta y un propósito diferente para cada uno de nosotros. Amén. Incluso la manera de Dios sanar a esta persona no es la misma manera como Dios te va a sanar a ti. Amén. A un ciego Dios le ordenó que recobrara la vista, y a otro cogió barro con saliva y se lo puso en sus ojos. ¿Me dice amén a eso? Entonces, a pesar de que es una sanidad, Dios tiene forma de actuar diferente en cada uno de nosotros. A Dios le place abrirte una puerta de trabajo, tal vez, y tú estás esperando por acá, por este lado, que Dios también te la abra. Pero tú no sabes si Dios no tiene una puerta. Tú no sabes si Dios te quiere dar un emprendimiento. Tú no sabes si Dios te quiere dar algo totalmente diferente a lo que la otra persona o a lo que tú estás envidiando o estás colocando de pronto un sentimiento equivocado acerca de lo que Dios ha hecho con otros de manera diferente. Amén. Entonces el llamado de Eliseo fue instructivo.
¿Sabes? Hay una etapa en donde Dios te enseña, en donde Dios te capacita, en donde tú tienes que aprender a conocerlo. La misma etapa que vivió Eliseo, la vivió el profeta Elías, amén. El profeta Elías, y no era el mismo escenario. Para Eliseo fue dejar las yuntas de bueyes, dejar toda la comodidad de su casa y seguir a un hombre que tenía un llamado de Dios. ¿Sabes? Eso no es fácil. Yo lo predico en 2 minutos, 3 minutos, pero métete en la película. No es fácil, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque era un proceso instructivo. Y hay cosas que durante el tiempo de espera Dios quiere que tú las aprendas. Amén. Que Dios quiere que tú lo conozcas a Él. El proceso de instrucción no solamente es escuchar la voz de Dios, sino también aprender a atender la voz de Dios. Porque Dios te puede hablar, pero tú si quieres obedeces o no obedeces. Dios le dijo a Elías, el proceso instructivo de Elías, Dios lo tuvo con él en Querím y lo llevó y lo aisló de Samaria y lo puso en una piedra a ver un arroyo durante mucho tiempo. Y ahí Dios lo alimentó. ¿Qué le enseñó Dios ahí, pastor? Lo enseñó a depender de Él. Amén. Escúchame, lo enseñó a no depender de los demás, a vivir solo y comenzar a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes? Y los tiempos de espera, de prueba y de desierto son tiempos donde tú y yo somos instruidos por Dios. No es tiempo de brillar, no es tiempo de ver las grandes puertas. Claro que Dios te va a proveer, claro que Dios te va a sustentar, claro que Dios te va a ayudar en lo necesario para que sobrevivas en ese tiempo. Y ahí tú vas a ver el maná caer del cielo, y ahí tú vas a ver los cuervos llegar a tu casa, y ahí tú sin trabajo vas a ver la provisión de Dios. Amén. Aún en la enfermedad vas a ver cómo una enfermedad no te toca tan fuerte como debiera haberte tocado, porque es Dios guardándote y protegiendo tu salud. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo lo que les quiero decir? Muchos de nosotros estamos en un proceso instructivo y tenemos que aprender de los procesos. Amén. O el proceso, tú decides si el proceso te mata o si el proceso te va a proyectar. Amén. No depende de Dios ni depende del diablo, depende de cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? Después de una poderosa demostración del poder de Dios ante los profetas de Baal y que la lluvia regresara después de esos 3 años y medio de sequía, la reina Jezabel procuraba matar a Elías. Y dice, y temeroso el profeta huyó y fue fortalecido por un ángel y preparado para un viaje de 40 días hacia el monte Oreb. Allí Elías confesó que había creído que él era el único profeta fiel que quedaba. Y Dios le dijo que regresara por el camino donde había venido. O sea, Elías fue y Dios lo regresó. O sea, Elías hizo algo en donde Dios le dijo, no tienes que ir. O sea, ¿para qué te fuiste? Tienes que regresar. Amén. ¿Sí me hago entender? O sea, uno no puede tomar decisiones y uno no puede hacer lo que uno quiere y uno no puede coger para donde uno quiere en los momentos en donde yo estoy siendo preparado por Dios para cosas buenas, para cosas grandes, para cosas diferentes. ¿Sabe? Mire, Dios le dijo que regresara por el camino donde había venido. ¿Cierto? O sea, el camino que él creía que lo iba a llevar, el camino en donde él pensó que era el único profeta fiel que existía durante ese tiempo, el camino por donde él creía que Dios le había dicho que transitara, pues por ese mismo camino Dios le dijo que se regresara. ¿Sabes? Y a veces Dios tiene que corregirnos de esa manera. Y a veces tú piensas que has avanzado y resulta que sientes o parece que estuviese retrocediendo. Amén. Y uno dice, Señor, pero ya estoy preparado para una respuesta.
Ya ha pasado demasiado tiempo esperando y las cosas siguen igual. Ya yo he pedido perdón demasiadas veces y ahora me tengo que regresar otra vez a hacer lo mismo de antes. ¿Hasta cuándo? Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo uno va a estar expuesto o sometido a los mismos procesos? Era el mismo camino donde iba, el mismo camino que Dios le hizo transitar nuevamente. Amén. ¿Saben? Ni tú ni yo le tenemos que decir a Dios cuántas veces tenemos que hacer la misma cosa. Si te toca pedir perdón a tu esposa o a tu marido, las veces que sea necesaria con tal de que tu hogar sea levantado, pues hazlo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Dios lo hizo regresar porque todavía tenía cosas que hacer de donde Él partió. ¿Me dice amén? Amén. Y a veces tú y yo queremos tomar caminos que definitivamente no nos van a ayudar a traer solución a las cosas. ¿Me dice amén a eso? Amén. Y muchos de nosotros a veces perdemos las oportunidades por tomar caminos que nos parecen correctos, pero su final no es un camino de vida, sino un camino de muerte, como dice la palabra. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Dios lo hizo regresar? Dios le dijo que regresara por el camino por donde había venido para que ungiera, nada más y nada menos, a Hazael, rey de Siria, a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Amén. ¿Sabe? Para ese tiempo ya Elías había ido a psicólogos, psiquiatras, había tomado guaidé, había tomado amitriptilina, porque estaba depresivo. Ya lo habían llevado al Cali, lo habían hospitalizado en el mental 3 meses y estaba deprimido. ¿Sabes por qué? Porque había derrotado a los profetas de Baal y la reina Jezabel se levantó en contra de él. ¿Sabes? El hombre se desenfocó del proceso que en ese momento pues Dios permitió que llegara a su vida, ¿sabes? Y a veces las pequeñas derrotas nos desenfocan de las grandes victorias. ¿Me dice amén a eso? A veces hay cosas tan pequeñas que tú dimensionas demasiado grandes y te olvidas de las cosas grandes que realmente debes tener en cuenta y que Dios ha provocado en tu vida. Había una labor que hacer, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Todo, ungir a 2 reyes, a 3 reyes, pero ungir al profeta Eliseo para que lo reemplazara. Amén. ¿Saben? Cuando él iba en ese camino, que Dios no le dijo que cogiera, él pensó que era el único profeta leal que había sobre la tierra. Pero Dios no tenía ese pensamiento. ¿Por qué? Porque él le dijo, regrésate porque vas a ungir 3 reyes y vas a ungir el hombre que te va a reemplazar. Amén. Entonces, te quiero decir algo. Si tú no aprovechas tus oportunidades, las va a aprovechar otro. Si tú no tienes un corazón dispuesto a aceptar el consejo de Dios y a ser instruido por Dios y vivir un proceso de la mano de Él, pues Dios sencillamente va a colocar a otro donde te tocaba a ti. Amén. Si tú te vas a dejar bajar los brazos por el enemigo por cualquier circunstancia, llámese como se llame, ponle el nombre de lo que tú estás viviendo en estos momentos. Si tú te vas a dejar desanimar por eso, pues escúchame, no esperes a que Dios te tenga la respuesta que tú le estás pidiendo, hermano. Amén. ¿Sabes? Él se deprimió y Dios le dijo, tengo reemplazo para ti. Amén. Eliseo respondió al llamado inmediatamente. ¿Me dice amén a eso? ¿Sabes? Hay veces que cuando uno dice, hey, pero ¿por qué dejan de venir a la iglesia? La gente piensa que es fregadera de uno con J. En el original griego comienza con J. Y no es eso.
es que una oportunidad que tú dejes de estar en este lugar representa una oportunidad menos y una posibilidad menos de que tú recibas un milagro, hermano. O sea, por el camino donde él iba, no iba a suceder nada. Pero por el camino donde Dios le dijo, por el mismo camino, devuélvete, yo ahí voy a provocar algo que va a trascender en la nación de Israel el día de mañana. Amén. Voy a levantar 3 reyes que van a matar a los enemigos de Israel. Y voy a levantar un profeta que la nación, que mi pueblo necesita para este tiempo después de ti. ¿Me dice amén a eso? Entonces, familia, Eliseo era un hombre que amaba lo que Dios le había propuesto, que amaba la dirección de Dios, que respetaba la dirección de Elías, que lo quería como un padre y se negó a dejarlo ir solo hasta que él fuese levantado al cielo. Amén. ¿Sabe? Fue un hombre que pagó un precio, pero pidió una doble porción del espíritu de Elías. Amén. No fue una petición ambiciosa, no fue una petición material, no pidió nada que pudiese envanecer su carne, sino que se enfocó en algo que lo iba a ayudar a ejercer su asignación el día de mañana. Y efectivamente él vio a Elías cuando fue alzado al cielo y vio los carros de fuego, y por eso recibió la doble porción que él había pedido. Amén. Escúcheme, cuando tú estás enfocado realmente en las cosas espirituales, Dios te bendice, no solamente con cosas espirituales, sino con todo aquello de lo que tú tengas necesidad aquí en la tierra. Amén. Me dice amén si lo puede recibir. Como Dios lo había decretado, Eliseo fue su profeta durante 60 años. Amén. Fue durante el ministerio de Elías en donde el culto a Baal fue erradicado totalmente. Nada más y nada menos, Dios lo hizo regresar porque se te olvidó una cosita importante, Elías. Era ungir al profeta que iba a completar lo que tú comenzaste. ¿Me dicen a eso? La idolatría para ese tiempo iba a quedar erradicada durante el ministerio de Eliseo. Y Eliseo viajó extensamente y se desempeñó como asesor de reyes y compañero de gente común y amigo tanto de los israelitas como de los extranjeros. Amén. ¿Sabe? Y hay muchos relatos que hablan de los milagros, pero para simplificar un poco, el profeta Eliseo vino a hacer el doble, por eso recibió el doble, una doble porción, el doble de milagros que hizo el profeta Elías. Amén. Entonces no depende de Dios, amén. Depende de cuánto tú estás dispuesto a hacer lo que Dios tiene para tu vida. Y en la medida que tú seas diligente, en la medida que te dejes instruir, en la medida que aceptes el consejo de Dios, en la medida que tomes el camino que Dios tiene para ti. En el camino, tú no te has dado cuenta que el camino, lo he repetido 3 veces, el camino de el profeta Elías no era un camino equivocado, era un camino correcto, porque por el mismo camino que Dios lo hizo regresar, fue el mismo camino que él cogió. Sencillamente no hizo en ese momento lo que tenía que hacer. Amén. O sea, dejó pasar la oportunidad que en ese momento Dios tenía para guardar el pueblo el día de mañana, para levantar un hombre de Dios con la palabra y el poder y la unción del profeta Eliseo. ¿Sabe qué me llama la atención? Y jamás había leído eso, que Dios le enteró a Eliseo que de las tantas personas que eran idólatras y que aceptaban tal vez la visión de Baal para ese tiempo, que incluían algunos israelitas, 7,000 personas restantes no adoraron
a otro Dios, sino al Dios verdadero. ¿Sabe? Vale la pena servir a Dios. Y cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, ¿sabes? Noticias como esas, para Él era una excelente noticia. Amén. Y no sé qué pueda representar una excelente noticia para ti, pero créeme que el haber escuchado de parte del cielo y de parte de Dios que ese trabajo rindió un fruto y que tantas batallas que tuvieron que luchar con Jezabel y con el rey Acab, o sea, no fue en vano, hermano. ¿Sabes? Todo lo que tú haces y todos los procesos que has vivido de la mano de Dios, escúchame bien, van a dar un buen fruto el día de mañana. Me dice amén. Me dice amén si lo puede recibir. Vamos, colóquese en pie y vamos a orar. ¿Sabe? Aún en su lecho de muerte, el profeta Eliseo fue útil para Dios. Fue útil para Dios. Y le dio la clave al rey Joás para vencer a los enemigos de Israel. Pero el rey no atendió nuevamente, como lo hizo Elías en su momento, el consejo y el camino que Dios le estaba trazando. Y el profeta le dijo: si hubieses golpeado más veces, hubieses derrotado totalmente a tus enemigos. ¿Sabes? Y la idea de este camino no es conformarse con victorias parciales. Me fue bien en esto, pero después viene un tiempo difícil nuevamente. La idea no es que me arreglé en este fin de semana, mi matrimonio se arregló este fin de semana. No, la idea es que te arregles completamente. Y le digo: ¿por qué golpeaste 3 veces cuando te dije golpea 6, 5 veces? ¿Sabes? Nunca dejes de hacer lo que Dios demanda de nosotros, porque tal vez muchas victorias van a quedar a medias. Tal vez muchos milagros pueden quedar a medias, pero no por Dios, sino a causa de que no somos dirigentes con Él. Amén. Procura siempre ser una persona enseñable, escuchar la voz del Señor, no solamente en tu intimidad, sino a través de la sabiduría, del conocimiento que Dios ha puesto en tu mentor o en tu vida. Porque no es en vano. Ahora, Eliseo, Elías son personas que cometieron algún error, pero el 90% de sus decisiones fueron acertadas. ¿Le dicen amén a eso? Y nos podemos equivocar, ¿sabes? Pero procura y trata siempre de buscar la dirección de Dios. Nunca intentes tomar un camino en donde, te lo dije, Dios te va a hacer devolver y hacer el recorrido nuevamente hasta que lo aprendas. Así que hoy es una buena noche para aprender un poco de todo lo que vivió este profeta y entender que estamos en un proceso en donde Dios nos está enseñando. Amén. Y donde usted está aprendiendo del mejor maestro. Amén. ¿Sabe? Y créame que cada cosa que Dios te manda a decir durante todo ese tiempo en donde te ha tocado esperar por una respuesta, esperar por un milagro, esperar por una restauración, esperar a que Dios restituya tu vida, tu casa, tu hogar, tu economía. Yo entiendo que no es fácil. Escúcheme, no es fácil estar detrás, no es fácil tocar puertas y que estas no se te abran, no es fácil orar, ayunar
por un milagro, que Dios desate una sanidad, que Dios provoque una respuesta sobrenatural como está escrita en su palabra, y nada de eso pase. Yo entiendo todo eso, hermano. Yo he pasado y paso por ese tipo de cosas, ¿ok? Pero la fe se construye día a día, amén. Así como el afán viene a ser parte, pues, del pan diario de cada uno de nosotros. La Biblia dice que cada día trae su propio afán, pero la Biblia también dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y cada mañana tú tienes que alimentar tu fe. El afán va a querer alimentarte, va a querer detenerte, va a querer desenfocarte. Pero cada día apela, agárrate de su misericordia, agárrate de sus promesas, amén. Tienes que hacerle contra a las cosas que te quieren detener, que te quieren desanimar. ¿Sabes? Nunca cambies una promesa de Dios por un fracaso. Claro, te caíste, levántate. Levántate, porque el cargar con las promesas de Dios no significa que uno nunca se vaya a caer. Si no, Jesús no hubiese dicho 7 veces el justo, no el pecador, no el impío, el justo caerá, y 7 veces Jehová se encargará de levantarlo. No te vas a levantar tú solo, porque no tienes la fuerza. Después de haber caído, de haber fallado, Elías no las tenía. Y Dios envió su ángel para alimentarlo y para darle una palabra. Y la palabra no consistía en consentir su estancamiento. La palabra consistía en desafiarlo para que siguiera haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Entonces no se trata de renunciar. Los fracasos, las caídas, los errores no son un sinónimo de renuncia. Tienen que ver con la manera como Dios puede cambiar, restaurar y enfocarnos nuevamente en lo que Él nos llamó a hacer. Amén. Me dice amén si lo recibe. Amén. Vamos, levante sus manos al cielo en esta noche. Y quiero que usted se ponga en la brecha. Cuando te hablo de Elías y de Eliseo, te estoy colocando el espejo de personas que cambiaron las circunstancias que rodeaban históricamente a la nación de Israel, que estaban bajo el dominio de un reinado que no tenía ninguna consideración con el pueblo de Dios. En otras palabras, era un tiempo de oscuridad, difícil, donde el enemigo tal vez se podría dimensionar más grande que aquel que estaba en favor o que estaba respaldado por Dios. Amén. Era mucha la oposición. Y quiero que te traslades a tu vida y puedas ver de la misma manera cómo ellos enfrentaron ese tiempo. Amén. Ellos no retrocedieron, ellos no huyeron. Ellos sabían quién los había llamado. Amén. Escúcheme bien. Y aquí no se te... ¿Por qué Eliseo era como era? ¿Sabe por qué? Porque el andar detrás no significa ser menos. Él estaba siendo preparado. Amén. Y lo que él hizo durante su ministerio lo aprendió del profeta Elías. Amén. ¿Sabes? Y yo espero que lo que se te enseñe aquí, en este lugar, en esta casa, tú lo puedas aplicar allá en tu hogar, en tu familia. ¿Ok? Tú lo puedas aplicar en el lugar donde Dios te ha colocado a laborar. Y no sé si puede haber oscuridad en esos escenarios o en el escenario que tú en este momento estés librando batallas. Pero la invitación de esta palabra es que tú te puedas parar sobre la brecha. Amén. Tú te puedas parar en medio de esa circunstancia y a ser vallado y a defender lo que realmente es tuyo. Lo que te pertenece, tu casa, tu familia, tus hijos. Tú puedas rodearlo del poder de la oración. Que tú sepas que en el nombre de Jesús
toda circunstancia que esté afectando y ganando ventaja en mi vida, tiene que retroceder. Ellos no eran profetas que se levantaban. Señor, si es tu voluntad. Pobrecitos, pero Señor, que se salve, que se quiera. No, eran hombres que se paraban en la brecha y que le hablaban a los profetas idólatras, que le hablaban al rey, que le hablaban a quien tenían que hablarle, y declaraban el poder y el nombre de Dios sobre lo que estaban enfrentando, hermano. Y usted tiene que pararse para este tiempo, en medio de su hogar, en medio de su casa, en medio de la batalla financiera que esté librando, y declarar que el Rey de Reyes reina en medio de ese escenario. Y que por mucha oscuridad que pueda haber, escúchame bien, Él se va a levantar a tu favor. Te hablo y te hablé de un hombre que tenía el respaldo de Dios, y fuego del cielo cayó, y 400 profetas paganos fueron instantáneamente quitados de esta tierra. Entonces te estoy hablando de que no podrá Dios levantar tu casa, no podrá Dios levantar a tus hijos. ¿Acaso no podrá Dios hacer el milagro que estás esperando? Provocar la sanidad que tu cuerpo necesita. ¿Acaso no podrá Dios restaurar una familia? Así que necesito que hombres y mujeres con el espíritu de Elías y de Eliseo se levanten en esta noche y puedan declarar sobre la oscuridad que en este momento rodea tu vida, en el área que sea. Tú puedas declarar que hay un Dios bueno, grande, que te ha llamado, que te ha enseñado que en medio de los valles de sombra y de muerte, su vara y su callado estarán ahí para darme fuerzas. Amén. Y hablarle al enemigo que te dice: no tienes con qué, no tienes la manera de financiar tus sueños, que tú te puedas parar en la brecha en esta noche y le digas: tú sabes quién es mi Padre, tú sabes quién me llamó, tú sabes quién es el que me respalda, es el dueño de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Él es mi pastor, Él es mi pastor, y nada me faltará, nada me faltará. Aunque ande el valle de delicados pastos, Él traerá reposo sobre mi vida. Amén. Él es quien me sustenta, Él es quien me sostiene. Amén. Él es quien colocará en mi mano lo que yo tenga que necesitar en su tiempo. Así que levante sus manos en esta noche y dele toda la gloria al que vive y al que reina. Y declare victoria sobre su casa, declare victoria sobre su familia, declare victoria sobre sus hijos. Amén. Dígale: por Jehová. El enemigo te ha querido, mujer, hacer sentir que no vas a poder. Dígale: por Jehová serán educados mis hijos. Amén. Tal vez yo no tenga los recursos, pero al Dios al cual yo sirvo, Él los va a colocar en mis manos. Él va a abrir las puertas. Tal vez el enemigo te ha hecho creer que no vas a sobrevivir a lo que estás viviendo. Pues hoy es una buena noche para decirle: Jehová Rafa es quien me sostiene. Amén. Él murió en una cruz y Él llevó toda enfermedad y toda iniquidad y la crucificó y se hizo maldito por mí, para que yo fuese sanado de toda maldición de enfermedad. Así que hable de la enfermedad en esta noche y declare que el Dios que todo lo puede, Jehová Rafa, mi sanador, Él es quien va a levantarme, Él es quien me va a sanar, Él es quien restaurará mi salud, Él es quien cambiará cualquier diagnóstico que se haya levantado en mi contra. Señor, te damos la gloria en esta noche.
Y declaramos victoria sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos en esta noche a declarar una palabra profética sobre los nuestros, Padre. Y declaramos que donde hay oscuridad, Señor, habrá luz. Donde hay enfermedad, habrá sanidad. Donde hay escasez, donde hay ruina, tú restaurarás finanzas y economías, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En donde hay puertas cerradas, en donde hay, Señor, señalamiento, en donde hay injusticia, Señor, tu mano poderosa estará ahí para justificar a los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche lo declaramos y lo creemos. Y alguien que pueda darle el mejor de los aplausos al que vive y al que reina. Amén. Bendiga a la persona que está a su lado y dígale: te espero el domingo, escuela de padres. Así que el domingo no falte.